Licenciado Orozco, active su micrófono. Buenas tardes. ¿Me escucha, Lic Orozco? No lo escuchamos. Tiene que darle a activar su micrófono. Ahí está. Ya, listo. Gracias. Buenas tardes, tengan todas las personas presentes. Soy el licenciado Alberto Orozco Renero. Voy a estar en representación del licenciado Arturo Aguayo Amao en el curso de la prevención social de la violencia y la delincuencia para personas adolescentes, el cual será impartido por la maestra Elsa Gómez Carreño, quien tiene los conocimientos y una amplia experiencia en el tema. Ella es licenciada, asimismo tiene una maestría en Ciencias Penales en la Facultad de Derecho de la Universidad Benito Juárez de Oaxaca. Cuenta con la especialidad en Derechos Humanos y Justicia Penal para Adolescentes. Es docente certificada en los temas de seguridad pública e investigación del delito, sistema penitenciario del nuevo sistema de justicia penal, primer respondiente y policía con capacidades para procesar el lugar de los hechos, expedida por CETEC, diplomado en alta formación de ejecución de sanciones penales, acceso a la justicia en materia de derechos humanos. Ha impartido cursos de capacitación a servidores públicos de las fiscalías y personal de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de México, Veracruz, Tabasco, Tlaxcala y Oaxaca, en temas de la Ley Nacional de Ejecución Penal, medidas cautelares y suspensión condicional del proceso, Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, Derechos Humanos, primer respondiente, cursos de actualización y talleres de investigación criminal conjunta, policía de investigación y policía preventivo. Ha participado como ponente de la Casa de la Cultura Jurídica del Estado de Oaxaca en temas de derechos humanos de las personas privadas de la libertad. Actualmente es docente externa de la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste. Antes de iniciar, les pido a todos los participantes tener su cámara encendida en todo momento, así como contar con su nombre completo en su usuario de Zoom para las constancias. De igual manera, la dinámica será la siguiente. Al término del curso, se podrán hacer las preguntas o comentarios. Sin más preámbulos, le damos la bienvenida y el uso de la voz a la maestra Elsa Gómez Carreño. Gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. Es un gusto para mí estar con todos ustedes el día de hoy. Agradezco la invitación a la Secretaría Ejecutiva de Consolidación, Evaluación y Seguimiento del Sistema de Justicia Penal del Estado de Baja California Sur. Agradezco también la invitación que me hicieron para que el día de hoy fuera posible estar en estos momentos platicando acerca de este tema de prevención social de la violencia y la delincuencia de personas adolescentes, ¿no? Gracias, licenciado Alberto Orozco, por la presentación. Asimismo, darle mis saludos al licenciado Arturo Aguayo Amao, y asimismo, licenciada Erika Camacho Peña, coordinadora de capacitación. Gracias por la invitación, ¿no? Para mí es muy grato estar con todos ustedes el día de hoy. Algunas caritas conocidas de algunos alumnos y bueno, otras que apenas estoy conociendo. Gracias por hacer posible esto y por seguir consolidando al sistema de justicia penal. Como servidores públicos debemos de estar capacitados, contar con todos los conocimientos necesarios para desempeñar un trabajo excelente, atendiendo de que hoy en día se habla mucho de los derechos humanos y bueno, todos los servidores públicos debemos de estar capacitados en diversos temas, ¿no? Y gracias a la Secretaría Ejecutiva de Consolidación, Evaluación y Seguimiento del Sistema de Justicia Penal de Baja California Sur por hacer posible
esto, que sea una realidad, ¿no? Y bueno, el tema que vamos a desarrollar hoy es un tema fundamental y prioritario, atendiendo de que el índice delictivo de las personas adolescentes va en aumento, atendiendo a diversos aspectos. Dentro de este tema que voy a desarrollar, me voy a enfocar más a temas legales, propiamente a normatividad, atendiendo de que, pues bueno, mi perfil es de licenciada en Derecho y no me voy a enfocar tanto a cuestiones propiamente de factores criminógenos, sino voy a ir más enfocado a lo que es nuestra ley propiamente Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que es esta normatividad nacional que plasma en el libro quinto este tema que voy a desarrollar. Además, también voy a hacer referencia a la Ley General, propiamente Ley General de lo que es seguridad pública, ¿no? Y también a lo que eso es la normatividad internacional, ¿no? Y bueno, dentro de este tema voy a estar dando referencias, conceptos propiamente de prevención, conceptos de violencia. Asimismo, voy a hacer referencia al Programa Nacional de Prevención de la Violencia y la Delincuencia, que forma parte de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Para posteriormente hacer mención a la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, ¿no? Pues sean bienvenidos y bueno, voy a proceder a compartir pantalla y pues ya tengo 69 personas hoy en día y gracias a cada uno de ustedes. ¿Tienen buena visibilidad de las diapositivas? Sí, maestra. Gracias. Usted. Bueno, y pues vean en esta primera diapositiva la imagen que presento, ¿no? Tiene mucho mensaje esta imagen y bueno, la consideré idónea para las diapositivas del día de hoy, ¿no? Entonces, nuestro tema es prevención social de la violencia y la delincuencia para personas adolescentes y deben de ustedes diferenciarlo de esa prevención social de la violencia y la delincuencia de personas adultas, ¿no? Personas adolescentes nos debe de quedar claro de que en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes nos define qué es adolescente, ¿no? Y es aquella persona que se encuentra dentro de los 12 años cumplidos y menos de 18. Eso lo debemos de tener muy claro, atendiendo también que en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niñas y Adolescentes viene plasmado el concepto de niña y niño y también de adolescente. Y en la Convención de los Derechos de Niños y Niñas, ahí generaliza, ¿no? En el artículo primero de la Convención establece el concepto propiamente de niña, de niño, y no hace referencia al adolescente. Por eso cuando vamos a estar viendo las directrices de RIAD, hace referencia más al concepto, a la terminología niño en general, pero también debemos de entender lo que es cuando se firmó esa convención, la terminología era un poquito antigua, un poquito antes, y ahí considera a niño, a niña, a toda persona dentro de los 0 años, de 0 a menos de 18 años de edad. Entonces ahí no hace referencia a adolescente. Entonces el tema de concepto de adolescente lo encontramos plasmado en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, ¿no? Este mensaje que tengo acá en la diapositiva,
pues es muy bonito, ¿no? Señala, no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien depende la supervivencia y la estabilidad y progreso de todas las naciones, y de hecho de la civilización humana. Entonces, nuestros niños, nuestras niñas, los adolescentes son el futuro de propiamente de todo el mundo, y debemos de darle esa prioridad, esa importancia hacia ellos, y no debemos de permitir de que en núcleos familiares pues sufren violencia, ¿no? Hemos visto de que niños, niñas o adolescentes son víctimas de violencia, ¿no? Para iniciar con este tema, debo hacer referencia a lo que es el concepto de seguridad pública, ¿no? El artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo 9, hace referencia al concepto de seguridad pública, ¿no? Refiriendo que es una función del Estado a cargo de la Federación, las entidades federativas y los municipios, cuyos fines son salvaguardar la vida, las libertades, la integridad, el patrimonio de las personas, así como contribuir a la generación y preservación del orden público y la paz social, de conformidad con lo previsto en la Constitución y en la materia, ¿no? Posteriormente, dentro de este mismo párrafo 9 del artículo 21 constitucional, establece que la seguridad pública comprende la prevención, y aquí en la diapositiva tengo plasmado este término de prevención, ¿no? Y del cual es materia de desarrollo de nuestro tema, ¿no? Y hablar de prevención propiamente, pues es hablar de un proceso de transformación, ¿no? En el cual debe de estar incluido tanto el factor educativo, tanto factores propiamente sociales, tanto bien considerar propiamente a la familia, quienes van a participar en mejorar esas condiciones de seguridad, esas condiciones que van a contribuir a una calidad de vida de los jóvenes, en el cual se garantice lo que son los derechos humanos, ¿no? Todas las personas pues gozamos de esos derechos humanos, y dentro de ellos están las personas adolescentes, atendiendo de que son sujeto de derechos, como lo contempla la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, establece de que ellos son sujetos de derechos, y por lo tanto pues gozan de lo que son los derechos humanos, ¿no? Y bueno, el principal derecho humano que tenemos todas las personas pues es el derecho a la vida, ¿no? Y también a garantizar obviamente la integridad personal, integridad corporal de cada persona, ¿no? Dentro de este tema también encontramos de que el concepto de prevención social de la violencia y la delincuencia se encuentra plasmado en la ley para la prevención de la violencia y la delincuencia en su artículo 2, y también está señalado en el artículo 250 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para adolescentes, ¿no? Y habla de esa prevención social de la violencia y la delincuencia, en el cual es un conjunto de políticas públicas, programas, estrategias orientadas a reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como las distintas causas y factores que la generan, ¿no? ¿Y cuáles son esos factores que generan propiamente la violencia y la delincuencia, ¿no? Pues son múltiples factores que, si hacemos un análisis de ello, cada ciudad, cada estado, ¿no? Cada municipio es muy diferente en cuanto a su
a su índice delictivo, ¿no? Dentro de lo que es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, tenemos de que ahí se encuentran plasmados los índices delictivos de cada uno de los estados de nuestra república, y bueno, sobresalen algunos estados atendiendo de que pues es más común determinados delitos que a diferencia de otras ciudades, ¿no? Entonces, nos debe de quedar claro que en la ley general para prevenir la violencia y la delincuencia, en general está plasmado en el artículo 2. Y en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, se encuentra señalado en el artículo 250. Y ese concepto que acabamos de ver es un concepto legal o un concepto jurídico que viene en la normatividad que les acabo de referir, ¿no? Pero también tenemos propiamente conceptos de diferentes estudiosos del derecho y también estudiosos de la criminología, en el cual nos dan su propio concepto de lo que es propiamente la violencia y la delincuencia, ¿no? Que son acciones destinadas a atacar las causas estructurales de esa violencia y la delincuencia, tales son como el desempleo, la desintegración familiar, las carencias propiamente en cuestiones de educación formal, y que se requiere de programas integrales para contribuir a ese desarrollo cultural y social y económico, incluidos lo que es la educación, la vivienda, el empleo y el desarrollo urbano. Entonces, este es un concepto propiamente de estudiosos de lo que es la criminología, y que nos dan su propio concepto, a diferencia del que les acabo de mencionar, que está plasmado en el artículo 2 de la Ley General para prevenir la violencia y la delincuencia en general. Como servidores públicos de diferentes dependencias, veo acá que se encuentran algunos servidores públicos de la Unidad Especializada de Justicia para Adolescentes y su judicialización, también propiamente de la Dirección de Ejecución y Seguimiento de Medidas para Adolescentes, me imagino que del estado de Baja California Sur. Pues es necesario trabajar esas estrategias de prevención, ¿no? Porque nos hemos quedado cortos, nos hemos quedado limitados en que todos esos programas, esos proyectos en temas de prevención han dado resultados, pero no como los hemos esperado, ¿no? Para que estos programas o estrategias den resultados, se va a ver en 10 años, ¿no? Para el 2030 o bien para los 40, atendiendo de que le debemos dar prioridad a estos temas, y principalmente dentro de lo que es el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, ahí brinda los lineamientos para poder trabajar estos programas, estos proyectos de prevención de la violencia y la delincuencia de adolescentes, ¿no? También consideré a bien señalar diversos conceptos. Dentro de ellos tenemos el concepto de prevención, ¿no? Que vamos a entender propiamente por la palabra prevención. Si es un término muy general, hablamos muchas veces de prevención de la salud, ¿no? Hoy en día, atendiendo la situación de la pandemia, ¿no? Y
¿qué tuvimos que hacer? Pues tomar las medidas preventivas, ¿no? Y también en los diferentes centros especializados para adolescentes y también centros penitenciarios de adultos también se tuvieron que aplicar los respectivos protocolos para contribuir a esa prevención de la salud de la población penitenciaria o de la población de personas adolescentes privadas de la libertad, ¿no? Entonces, es un término muy general el tema de prevención, ¿no? Pero enfocado ya a nuestro tema, la prevención debe de ser considerada como una herramienta básica para la reducción de la criminalidad, de la violencia y la inseguridad. Pasando a lo que es pasando a lo que es propiamente el concepto de violencia, que este concepto de violencia también viene plasmado en la Ley General para prevenir la violencia y la delincuencia, y en el artículo 4, en su fracción 21ª, hace referencia a qué vamos a entender por violencia, ¿no? La violencia es el uso deliberado del poder o de la fuerza física en grado de amenaza o efectivo contra uno mismo o bien contra otra persona o contra un grupo de personas en el cual se cause o tenga muchas probabilidades de causar alguna lesión o causar propiamente la muerte, ¿no? O también afectaciones psicológicas, trastornos de desarrollo o privaciones, y quedan incluidas las manifestaciones de violencias como la violencia de género, la violencia juvenil, la violencia institucional y social, entre otros, ¿no? Vuelvo a repetir, el concepto viene señalado en el artículo 4, fracción 11ª de la Ley General para prevenir la violencia y la delincuencia dentro de la ley propiamente general, ¿no? Y también otro concepto que consideré idóneo es conocer qué vamos a entender por delincuencia, ¿no? Se entiende por delincuencia ese fenómeno social multicausal y multidisciplinario, el cual se expresa mediante una conducta que quebranta el orden social determinado, es decir, lo que es el delito, ¿no? Para entender principalmente un beneficio propiamente o alguna gratificación sexual o de poder, ¿no? Entonces, es un concepto general de delincuencia, y también debemos de conocer propiamente de que dentro de esa prevención de la violencia se consideran todas esas estrategias determinadas a impedir el seguimiento y la violencia. Hoy en día vemos de que el INEGI anualmente realiza su propio diagnóstico, y vemos de que la población de personas adolescentes que cometen delitos pues va en aumento, pero de esa población adolescente que ha cometido delitos se encuentran cumpliendo medidas cautelares, es decir, no se encuentran en internamiento preventivo, se encuentran cumpliendo diferentes medidas cautelares, o bien se encuentran cumpliendo medidas no privativas de libertad, ¿no? Entonces, ha aumentado ese índice delictivo de esos jóvenes que se encuentran como ya lo referí, cumpliendo medidas cautelares o cumpliendo medidas de sanción no privativas de libertad, y que pues están sujetos a proceso, o algunos ya están sentenciados cumpliendo esas medidas, y ha aumentado el índice de ellos atendiendo de múltiples factores que muchas veces intervienen, ¿no? Dentro de esta prevención de la violencia existen 3 niveles que se implementan dentro de la prevención, y el primero de ellos es la prevención primaria, la prevención secundaria y la prevención terciaria, ¿no? La prevención primaria es la aplicación universal y
y consiste en medidas que operan mucho cuando ocurran hechos violentos o bien delictivos, al promover acciones no violentas, incentivos positivos para que la población tome caminos alternativos a la delincuencia y la violencia. Entonces, esa prevención primaria es la que se tiene que trabajar en el sector educativo, propiamente en la educación básica. Yo considero idóneo que también debe de ya estar considerado también dentro del preescolar, ¿no? Atendiendo de que, pues como le referí, INEGI ha señalado que va en aumento atendiendo los índices delictivos de las personas adolescentes y bueno, trabajar esa prevención desde la educación y también desde la familia, ¿no? Inculcarles valores a nuestros hijos y bueno, lo cual va a contribuir en lo que es propiamente la prevención de la violencia y la delincuencia. También se habla de una prevención de la violencia en lo que es un nivel secundario, ¿no? Este nivel secundario enfoca más a aquellas personas adolescentes que ya tienen mayor riesgo de generar violencia o bien de cometer algún delito, ¿no? Y dentro de ellos tenemos de que pues prácticamente son aquellos jóvenes que se encuentran en situación de riesgo, ¿no? ¿Y cuáles son esos jóvenes, no? Pues tenemos que son esas personas adolescentes que viven en situación de calle, ¿no? Muchas veces transitamos en una avenida donde tenemos que pasar un puente peatonal y que vemos, ¿no? Jóvenes que están limpiando parabrisas, jóvenes que están vendiendo botes de agua, jóvenes que están ahí sentados pasando el tiempo o que muchas veces están inhalando ciertas sustancias, ¿no? Entonces, esos jóvenes que se encuentran en situación de calle, esos jóvenes que son personas ya adictas, que tienen problemas de alcohol, de drogas, etcétera, pues ya son propiamente personas adolescentes en situación de riesgo y con ellos se tiene que trabajar esa prevención de la violencia en un aspecto secundario. ¿Por qué? Porque ya son más propensos, ¿no? Y por último tenemos la prevención de la violencia en un nivel terciario en el cual se deben de considerar políticas y acciones dirigidas a lo que son los generadores de violencia y la delincuencia y evitar la reincidencia, así como las demás, para evitar la revictimización, ¿no? Dentro de lo que es temas propiamente de personas que cometieron algún delito, adultos, se considera lo que es la reincidencia. Para adolescentes no se considera la reincidencia, ¿no? Y bueno, dentro de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en el artículo 150 de esta ley se referencia a la reincidencia. Y señala lo siguiente: para la determinación de las medidas de sanción a las personas adolescentes no se aplicarán las disposiciones relativas a la reincidencia y no podrán ser en ningún caso considerados delincuentes habituales. Entonces, cualquier adolescente que cometa un delito, violación o secuestro, ¿no? Y va a estar sujeto a proceso penal y también en el caso de ser culpable se le va a determinar una medida de sanción en el cual la va a cumplir en internamiento en un centro especializado para adolescentes. Al cumplir con esa medida, pues tiene que salir en libertad y por lo tanto, sale y si vuelve a cometer otro delito, no va a ser considerado como reincidente, atendiendo de leyes claras y la reincidencia no se da para personas adolescentes. Además, esas personas adolescentes no van a tener registro de antecedentes penales, las personas adultas, ¿no? Y la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes también viene plasmado lo que es los registros
dentro de lo que es todas esas personas adolescentes que cometan un delito, pues ustedes ya saben que se registra en Plataforma México todos sus datos, pero la ley es clara al señalar que en el artículo 37 habla de los registros de procesos, entonces no se va a considerar antecedentes penales para ello, atendiendo de que los registros van a desaparecer a los 6 meses, a los 2 años o a los 3 años, así como lo especifica el artículo 37 de la Ley Nacional del Sistema de Justicia Penal para adolescentes, ¿no? Pasando a lo siguiente, también se habla de una prevención de la delincuencia, que es el proceso propiamente para disminuir, limitar y liquidar las condiciones de la delincuencia, ¿no? Tanto en fenómenos sociales hasta las medidas implementadas por cada uno de los estados. También se habla de prevención del delito, que ustedes no lo deben de confundir con prevención social de la violencia y la delincuencia, atendiendo que es un tema muy diferente, ¿no? Si hablamos de prevención de la violencia, se enfoca más a lo que es propiamente esa afectación que muchas personas sufren por diversos golpes, ¿no? O propiamente por violencia psicológica o por violencia económica, entre otras, ¿no? Y prevención del delito, como su nombre lo especifica, ya va más a esas personas que ya cometieron el delito, ¿no? Y que debemos de prevenir también de que nuevas generaciones o que nuevos que otras personas adolescentes cometan esos delitos, ¿no? Entonces son estrategias y medidas que buscan riesgo de que ocurran delitos, así como sus posibles efectos dañinos a la sociedad y al individuo, ¿no? Entonces es muy diferente, y que dentro de la Secretaría de Seguridad Pública, también la Fiscalía o Procuradurías de los diversos estados trabajan estos temas de prevención del delito, ¿no? Pero es muy necesario también trabajar esos temas de prevención de la violencia y la delincuencia, que es el tema que estamos platicando el día de hoy, que bueno, sobresale atendiendo de que existen 2 leyes dentro de nuestra legislación mexicana, existen 2 leyes fundamentales. Una de ellas, como ya lo he referido, que es la Ley General para prevenir la violencia y la delincuencia, y la otra es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para adolescentes, que en su artículo 250 hace mención a ello, ¿no? Pasando a lo siguiente, también se habla de una prevención policial. Esa prevención policial pues va más enfocada a estrategias sustentadas en la poder local a través de acciones de las instituciones policiales para prevenir la incidencia criminal. Y ahí obviamente se considera lo que son ciertos sectores, ciertas colonias, ciertos barrios o ciertos lugares donde se concentra más la delincuencia. Siempre hay ciertos sectores o colonias donde sobresale la delincuencia, ¿no? En cualquier estado distinguimos cuáles son esas colonias en focos rojos o en puntos críticos, como se les denomina, ¿no? También debemos identificar a esas personas más vulnerables y a las víctimas de repetición, ¿no? Esas personas vulnerables, de las cuales pues encontramos a las personas adultas mayores, encontramos a las mujeres, encontramos propiamente a personas con preferencias sexuales diferentes, a personas con discapacidad, entre otras, en el cual también las personas adolescentes, que muchas veces son víctimas del delito y que son las más propensas
en cuestiones propiamente delictivas, ¿no? Y bien, a delincuentes reincidentes, asegurando que toda la protección al debido proceso sean plenamente respetados. Entonces, toda persona que cometa un delito, considerando de que ya fue sentenciado por otra causa penal, pues se le debe de garantizar esa protección de lo que son el debido proceso, atendiendo de que toda persona que cometa un delito, la Constitución en su artículo 20, apartado B, señala esos derechos que tiene, al igual que en el Código Nacional de Procedimientos Penales, en el artículo 112 establece esos derechos que tienen esas personas que cometen algún delito. También se contempla la prevención en el ámbito psicosocial. Esa prevención en el ámbito psicosocial pues viene plasmada en la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia en su artículo 10 y que tiene como objetivo propiamente las incidencias, motivaciones individuales hacia la violencia y las condiciones críticas con referencia a los individuos, a la familia, a la escuela, a la comunidad, y incluye como mínimo lo siguiente, ¿no? Y impulsar el diseño y aplicación de programas formativos, así también la inclusión de la prevención de la violencia y la delincuencia, las adicciones y también las políticas públicas en materia de educación. También le compete lo que es el fortalecimiento de las capacidades institucionales en la sostenibilidad de programas preventivos. Pasando a lo siguiente, también se habla de esa prevención de la reincidencia, que es un conjunto de estrategias basadas en medidas de reinserción social de las personas que han cometido delitos, ¿no? Entonces aquí ya va englobado lo que es la reinserción social, ¿no? Tanto de adolescentes como de personas adultas que cometieron algún delito. También se habla de esa prevención en el ámbito situacional, que la Ley General para la prevención de la violencia y la delincuencia lo explica en su artículo 9, mencionando de que la prevención en el ámbito situacional consiste en modificar el entorno para propiciar una convivencia y la acción social, así como disminuir factores de riesgo que faciliten fenómenos de violencia y de incidencia delictiva, ¿no? Dentro de ellos, el mejoramiento y regulación de desarrollo urbano, rural y tal, entre otros, ¿no? El uso de nuevas tecnologías. Aquí en esta prevención del ámbito situacional nos referimos a todo lo que contribuye a determinadas avenidas, determinados lugares. Vemos que ya en varios sectores muy importantes están instaladas cámaras de 4, lo cual pues muy fácilmente identifica a las personas que cometieron el delito, ¿no? Y a esto nos referimos en la prevención del ámbito situacional. Entonces, viendo en esas cámaras bien qué pandillas, qué grupos de jóvenes se reúnen en determinados lugares, todo eso facilita para garantizar una convivencia más sana en determinado sector de la población. Ahora pasamos a lo que es la violencia, ¿no? Como lo referí hace unos minutos, la violencia viene plasmado en el artículo 4, en la fracción 11, de la Ley General para prevenir la violencia y la delincuencia, y señala que es el uso deliberado de lo que es de la fuerza física, o ya sea en grado
o de amenaza o en efectivo contra uno mismo, otras personas o grupos de comunidad que causan o tengan muchas probabilidades de causar lesiones. Y bueno, ya lo referí hace un momento, no me voy a llevar más tiempo en estarlo mencionando. También se habla de una violencia familiar, en el cual es el acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica, a personas, a mujeres dentro o fuera de su domicilio familiar. Este concepto está plasmado en la Ley General de Acceso a las mujeres a una vida libre de violencia. Pasando también a lo que es la violencia escolar. ¿Qué vamos a entender por violencia escolar? ¿No? Se entiende por violencia escolar la acción o omisiones intencionadas que ocurren en la escuela, en sus alrededores, en actividades extraescolares que se dañan a terceros, y que esos autores suelen ser personas implicadas propiamente en problemas escolares, cuando la violencia escolar ocurre propiamente en el sector educativo, bien esa violencia del profesor hacia el alumno, bien del alumno hacia el profesor, y finalmente la violencia entre los compañeros, que el bullying, y que sobresale más comparando nuestro país vecino al nuestro, sobresale más en lo que es Estados Unidos, esa violencia escolar. Y bueno, aquí en México es un poco diferente, atendiendo de que es un poco menos esa violencia, pero sí en cuanto a la violencia propiamente entre compañeros, ahí sí ha ido en aumento, y hoy en día se habla de esa mediación de que debe de existir en el sector propiamente educativo para evitar propiamente la violencia. También se habla de la violencia contra la mujer, que es cualquier acción o omisión basada en su género, en las cuales cause un daño o afectación psicológica, física, patrimonial, económica, sexual o de la muerte. Este concepto viene plasmado en el artículo 7 de la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Se habla también de violencia de género. Y bueno, estos son términos que consideré idóneos para este tema, ¿no? Y ahora sí nos toca conocer lo que es la normatividad de carácter internacional, de la cual da origen a este tema que estoy desarrollando, y que son prácticamente las directrices de Riad, que son más conocidas como las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, ¿no? Estas directrices pues propiamente están vigentes desde el año de 1990, y es muy importante conocerlas, atendiendo de que son las raíces o son las bases de esta normatividad nacional que nosotros tenemos, que es la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, así también como la Ley General para prevenir la violencia y la delincuencia en general, ¿no? Esa es la normativa internacional, directrices de Riad o directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil. Bien, tenemos esa normatividad de carácter nacional, del cual encontramos a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, a la Ley General a la prevención social de la violencia y la delincuencia, a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, a la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, a la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, a la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación,
a la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. También tenemos la Ley General para prevenir, sancionar y erradicar los delitos en materia de trata de personas, y la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, la Ley Orgánica también de la Administración Pública Federal, y también se encuentran algunos reglamentos, algunos acuerdos, y dentro de esos reglamentos tenemos el reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. ¿Y por qué es importante conocer este reglamento? Porque, pues bueno, ahí señala propiamente lo que es, qué le compete al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y dentro de algunas atribuciones que tiene, pues sobresale de que pues, ellos son los que muchas veces destinan el recurso federal, ¿no? Para las diferentes entidades federativas y bien para los municipios de esos programas federales, que es propiamente recurso de carácter federal, como es el Fortasem y también el FAS, ¿no? Que son subsidios para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública. Como le referí, a seguridad pública le compete el tema de prevención del delito, y dentro de esas atribuciones que tiene el secretariado, pues es destinar ese recurso federal a cada estado para trabajar esos programas, esos proyectos, esas estrategias que van a contribuir en temas de prevención de la violencia y la delincuencia, y también en temas de prevención del delito, ¿no? También tenemos los acuerdos, que es dentro de esos acuerdos está el acuerdo del Consejo Nacional de Seguridad Pública, también acuerdos de la Comisión Permanente de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, acuerdos también en el que se crea con carácter de permanente la Comisión Intersecretarial de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, en el cual obliga a todas las secretarías y subsecretarías a participar en estos temas de prevención de la violencia y la delincuencia. Dentro de esas autoridades corresponsables, comisiones intersecretariales, pues está la Secretaría de Educación Pública, ¿no? Y también sobresale lo que son diversas instituciones públicas, en el cual tienen que participar los municipios, ¿no? Y las entidades federativas para contribuir en estos temas propiamente de prevención del delito, ¿no? Dentro de este tema de prevención del delito, pues también sobresale el Centro Nacional de Prevención de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana, en el que establece este Centro Nacional cada año establece las guías, ¿no? Para el desarrollo de proyectos en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia con participación ciudadana, ¿no? Y dentro de esas guías pues nos dan los requisitos que debe cumplir un programa, atendiendo de que hoy día se le da mucha prioridad a temas de prevención, y el recurso federal que se destina a cada estado pues se debe de utilizar en temas propiamente de prevención, y dentro de esos programas o proyectos se le da prioridad a 4 aspectos muy importantes: el de prevención de la violencia escolar, el de jóvenes en prevención, el de prevención de violencia familiar y de género, y el de cultura de paz, legalidad y participación ciudadana, ¿no? 4 proyectos prioritarios que contempla el Centro Nacional de Prevención de la Violencia y la Delincuencia, y en el cual como servidores públicos, ya sean municipales, estatales, propiamente de la Secretaría de Seguridad Pública, pues deben de considerar, atendiendo de que sí es muy necesario elaborar esos programas de que
resultados, de que sea eficaz, ¿no? Y cómo, pues realizando un diagnóstico de cada lugar, porque cada barrio, cada colonia, cada población es muy diferente y se tiene que hacer un diagnóstico y en base a ese diagnóstico ya presentar un proyecto para considerar y trabajar esos temas de prevención en el cual se considere la participación de la familia, de la sociedad y también de la propiamente del sector educativo, y que muchas veces la sociedad hace caso omiso o bien desconoce de que dentro de la ley está la participación de la ciudadanía en temas de prevención del delito, ¿no? Entonces es muy importante trabajar estos proyectos. Si algunas de las personas que están hoy en día conectadas pues, son psicólogos, criminólogos, trabajadores sociales, pedagogos, se tienen que organizar para elaborar proyectos y decirles de que, bueno, el recurso es federal y es una cantidad considerable que destina el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional a través del FAS o a través del FORTA-CEN para estos programas de prevención. Y bueno, continuando con nuestro tema, tenemos que dentro de esa normatividad internacional, como les decía, que las bases o los cimientos de lo que es el tema de prevención de la violencia y la delincuencia, pues las directrices de las Naciones Unidas para la prevención de delincuencia juvenil, ¿no? Entonces vean nada más la terminología, ¿no? Prevención de la delincuencia juvenil, a diferencia de nuestra normatividad nacional que ya se refiere propiamente a la prevención de la violencia y la delincuencia de personas adolescentes, ¿no? Entonces, ya no habla de jóvenes, sino de personas adolescentes, atendiendo de que los adolescentes son titulares de derechos, ¿no? Estas directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la violencia y la delincuencia son llamadas también directrices de Riad, y toma este nombre atendiendo que se reunieron en 1989 y que pues fueron varias reuniones a las que asistieron los estados, es decir, los países, y bueno, ya siendo una realidad, fueron creadas en 1990 las directrices de las Naciones Unidas. Estas directrices, como ya lo referí, son del año de 1990 y nuestra normatividad propiamente nacional en temas de adolescentes es del 2016, ¿no? Y también la ley propiamente, la ley general para la prevención de la violencia y delincuencia, pues es del 2012, ¿no? Entonces vean cuántos años tuvieron que transcurrir para que México trabajara una actividad enfocada a temas propiamente de prevención de la delincuencia, ¿no? Dentro de estas directrices de Riad, ¿no? Llamadas directrices de las Naciones Unidas para la prevención de la delincuencia juvenil, enfoca un aspecto positivo de prevención. Establece también normas para la prevención de la delincuencia, señala modalidades de intervención preventiva y protectora, ¿no? Y también tiene como objetivo de que ambos instrumentos es mejorar la situación de los niños en general, ¿no? Estas directrices propiamente tienen como objetivo programas preventivos para centrarse en la primera infancia. También considera la protección, bienestar, el desarrollo, los derechos y intereses de las personas adolescentes. La intervención oficial, cuya finalidad cordial es velar por propiamente por los jóvenes, y también desarrollar servicios, programas en base a la comunidad que participe en la prevención de la delincuencia. Dentro de la estructura
directrices de RIAT en sí tenemos de que está dividido en apartados, el apartado primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto, el sexto y el séptimo, ¿no? Dentro de lo que es esta estructura, en su apartado primero A de los principios fundamentales, ¿no? Prevención de la violencia juvenil es esencial de la prevención del delito en las sociedades, ¿no? Y contempla del artículo primero o al 6 o de la directriz primera al 6 contempla esos principios fundamentales. En un apartado segundo habla de los alcances de las directrices a partir de lo que es la directriz número 7 a la 8, ¿no? Y en su apartado tercero habla de la prevención general y en su artículo 9 señala que debe de formularse en todos los niveles de gobierno planes generales de prevención, realizando un análisis de fondo del problema. También de qué servicios se cuenta, qué facilidades y qué recursos se tienen disponibles, ¿no? También de todos los mecanismos para la coordinación adecuada de actividades de prevención, los métodos para disminuir las oportunidades de cometer actos delictivos por parte de los jóvenes y la participación de la comunidad en una amplia gama de servicios y programas, ¿no? En su apartado cuarto habla de ese proceso de socialización a partir del artículo 10, ¿no? Y que ahí considera prácticamente a la familia, ¿no? Y toda sociedad debe de asignar elevada prioridad a las necesidades y el bienestar de la familia y de todos sus miembros de esa familia, ¿no? También en el aspecto educativo, ¿no? Los gobiernos tienen la obligación de dar a todos los jóvenes acceso a la enseñanza pública. También en el aspecto de la comunidad deberán establecerse servicios, programas de carácter comunitario que fortalezcan los existentes y que respondan a las necesidades, a los problemas, a los intereses y a las inquietudes esenciales de los jóvenes, que ofrezcan a ellos y a sus familias asesoramientos y orientaciones adecuados, ¿no? Y por último, también dentro de ese proceso de organización encontramos lo que son los medios de comunicación, ¿no? Y dentro de esos medios de comunicación deberán de alertarse a los medios de comunicación a que garanticen que los jóvenes tengan acceso a la información y material procedente de diversas fuentes nacionales e internacionales, hecho propiamente a tener internet, ¿no? Y otros países tienen ese derecho a contar con ese servicio de internet de forma gratuita, ¿no? Y nosotros, todo lo contrario, tenemos que pagar ese servicio, ¿no? Y está considerado dentro de un derecho humano de la cuarta generación el contar con todos los medios de comunicación, dentro de ellos también ese servicio de internet, ¿no? Y bueno, esto viene plasmado dentro de los medios de comunicación. También las directrices de RIAT hablan de una política social y a partir del artículo 45 al 51 o directriz 45 a la 51 hace mención a la política social y en el apartado sexto habla de la legislación y administración de justicia de menores, en el cual los gobiernos deben promulgar y aplicar leyes y procedimientos especiales para fomentar y proteger los derechos y el bienestar de los jóvenes. Y aquí en México, atendiendo lo que viene plasmado en esta fracción sexta, tenemos de que en nuestro país desde el 2014 tenemos la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. En el 2016 ya la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Y bueno,
es normatividad donde ya vienen plasmados derechos de las niñas, de los niños y de los adolescentes, y también normatividad donde ya vienen plasmados temas de prevención de la violencia y la delincuencia de personas adolescentes. Y por último, dentro del apartado séptimo de estas directrices de RIAD, viene el de investigación, formulación y normas y coordinación, ¿no? En el que se va a procurar fomentar la interacción y coordinación con carácter multidisciplinario e interdisciplinario de los organismos y servicios económicos, sociales, educativos y de salud, con el sistema de justicia, los organismos propiamente dedicados a los jóvenes, a la comunidad y al desarrollo y otras instituciones pertinentes, ¿no? Pasando ya a normatividad de carácter nacional, pues tenemos nuestra ley, nuestra Carta Magna, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que su artículo primero establece propiamente la más amplia protección y goce de todas las personas de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales, ¿no? Y aquí sobresale algo muy importante de este artículo primero de la Constitución, que es el apartado tercero, en el cual establece que todas las autoridades en el ámbito de competencia tienen la obligación de promover, proteger y garantizar los de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, invisibilidad. Una disculpa, tuvimos un problema con la conexión de la maestra. En un momento más se reincorpora. Gracias. Maestra Elsa, se le desconectó el micrófono. Bien, como les decía, de que el artículo primero constitucional es fundamental, entendiendo que como servidores públicos deben de proteger, promover y garantizar los derechos humanos. Y dentro de esas personas adolescentes, muchas veces que pues son sujetos activos del delito, y por lo tanto también se les debe de garantizar esos derechos humanos que tienen desde el momento de su detención
Y esos derechos que también vienen plasmados dentro de los derechos fundamentales. Ustedes no deben de confundir derechos humanos con derechos fundamentales, atendiendo de que los derechos humanos son reconocidos a nivel internacional, es decir, en todo nuestro continente dentro del mundo, y los derechos fundamentales son específicos para propiamente para nuestra República Mexicana, ¿no? Y bueno, me comentan aquí que les comparta las diapositivas, con gusto se las voy a compartir. Y bueno, voy a continuar compartiendo pantalla, atendiendo de que por cuestiones de fallas del internet nos desconectamos unos minutos. Y bueno, también sobresale el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, propiamente de personas adolescentes, porque en este artículo se encuentra plasmado el principio de interés superior de la niñez, ¿no? Y que es fundamental, ¿no? Para todos los servidores públicos garantizar ese principio de interés superior de la niñez, ¿no? Al igual, tenemos que en el artículo 21 de la Constitución, que como ya lo referí, hace mención a que a seguridad pública le compete el tema de prevención, y también el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su fracción primera hace mención a lo que temas de que el Congreso tiene la facultad para legislar en materia de prevención, ¿no? Pasando otra normatividad también muy importante es la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que como también ya lo mencioné en su artículo 2, señala que el concepto propiamente de lo que es seguridad pública, ¿no? Y que el Estado desarrollará políticas en materia de prevención y el cual va a tener propiamente un carácter integral, y más debe de considerar valores culturales cívicos que introduzcan el respeto a la legalidad y a la protección de las víctimas. Dentro de esta ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública sobresale también el artículo 20, que habla del Centro Nacional de la Prevención, y la participación ciudadana, que tendrá como principales atribuciones lo siguiente: proponer al Consejo Nacional lineamientos de prevención y promover una cultura de paz, una cultura de legalidad. Hoy en día se habla mucho de ese tema de cultura de legalidad, de justicia cívica, ¿no? Atendiendo de que necesitamos que todos los ciudadanos cumplan con lo que señala la ley, ¿no? Y que pues de que también conozcan que conozcan lo que las leyes, porque muchas veces existe ese desconocimiento de que origina ciertas violaciones a la normatividad, ¿no? También tenemos de que la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, esta ley fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 24 de enero del 2012, y su última reforma es del 4 de mayo del 2021, contiene 30 artículos y está dividida en 7 capítulos, ¿no? Y es esta normatividad en el cual yo le referí que en el artículo 2 hace mención al concepto de prevención social de la violencia y la delincuencia, hace mención al concepto de qué vamos a entender por violencia, hace mención a lo que es también la aplicación de esta normatividad en toda nuestra República Mexicana, señala cuál es el objeto de esta ley, ¿no? Señala los principios, señala también propiamente el tema de prevención social de la violencia y la atención a víctimas, ¿no? Dentro de lo que sobresale también el artículo 6,
en el cual esa prevención social de la violencia y la delincuencia incluye los siguientes ámbitos: un ámbito social, un ámbito comunitario, un ámbito situacional y un ámbito psicosocial, ¿no? Y en ese ámbito social, pues se refiere a la prevención social de la violencia y la delincuencia en ese ámbito social que se lleva a cabo mediante programas de desarrollo social, cultural, económico, y también en la promoción de actividades en el aspecto comunitario, pues ahí pretende atender a factores que generen la violencia y la delincuencia mediante la participación ciudadana y comunitaria. Y en el aspecto situacional, que también se considera prácticamente ahí consiste en edificar un entorno para propiciar la convivencia y la cohesión social y disminuir factores de riesgo, ¿no? En la prevención psicosocial, pues va a tener como objetivo incidir en las motivaciones individuales hacia la violencia o las condiciones criminógenas, ¿no? Pasando a lo que es otra normatividad también muy importante, tenemos la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en el cual en su artículo 250 hace mención a qué vamos a entender por prevención social de la violencia y la delincuencia de las personas adolescentes. Y como lo referí al inicio del tema, es el mismo concepto que viene plasmado en la Ley General para prevenir la violencia y la delincuencia. Es decir, en esta ley de ley general para prevenir la violencia y la delincuencia, en su artículo 2, es lo mismo que viene plasmado en el artículo 250 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que esta normatividad es aplicable para esas personas adolescentes que ya cometieron un delito y que pues van a ser sujetas a un proceso penal. Y dentro de esta ley nacional, que está dividida en 5 libros, en ese libro quinto hace referencia a este tema que estoy hablando, y específicamente en el artículo 250 en adelante, porque en total la ley contempla 266 artículos, hace mención a lo que es la prevención social de la violencia y la delincuencia de las personas adolescentes, ¿no? Y tenemos de que dentro de lo que establece el artículo 251, también habla de factores de riesgo de esas personas adolescentes, y la prevención del delito como parte de la justicia de adolescentes tiene como finalidad el ejercicio pleno de sus derechos, evitar la comisión de delitos y la formación ciudadana, la cual tiene 3 niveles. La prevención primaria del delito, que son las medidas universales dirigidas a adolescentes antes de que cometan comportamientos antisociales o delitos, mediante el desarrollo de habilidades sociales, creación de oportunidades especialmente educativas, de preparación para el trabajo, para cuando esté en edad de ejercerlo, la salud, culturales, deportivas y recreativas, ¿no? También se considera lo que es la prevención secundaria del delito, que son las medidas específicas dirigidas a personas adolescentes que se encuentran en situación de riesgo de cometer delitos, falta de apoyo familiar, que se encuentran fuera del sistema educativo, desocupadas, que inician en el consumo de drogas o viven en contextos que afecten su desarrollo. Y esa prevención terciaria del delito, que son las medidas específicas para los adolescentes habiendo sido sujetos de un sistema de justicia y habiendo cumplido con medidas de sanción, se implementan para evitar la reincidencia delictiva. Dentro de lo que señala también la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, habla de los principios de prevención social de la violencia y la delincuencia, y que establece de que los principios que se van a considerar son los principios establecidos en la Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.
es decir, la ley general, ¿no? También considera criterios de prevención social de la violencia y la delincuencia, y hace mención también a lo que es la seguridad pública, asimismo del enfoque interdisciplinario, y dentro de este enfoque disciplinario establece que las autoridades de los 3 órdenes de gobierno en el ámbito de su competencia deben de implementar políticas públicas de prevención social de la violencia y la delincuencia para personas adolescentes. Y cuando hablamos de esas autoridades de los 3 órdenes de gobierno, nos referimos a lo que son los municipios, lo que son los estados o entidades federativas y lo que es la federación, ¿no? En cada uno de sus ámbitos de su competencia deben de implementar políticas públicas de prevención social de la violencia y la delincuencia para personas adolescentes, ¿no? Para ello deberán de analizar sistemáticamente los diversos factores de riesgo desde un enfoque interdisciplinario y elaborar medidas pertinentes que la estigmatización de las personas adolescentes, ¿no? Entonces, vemos de que en este artículo 255, pues es fundamental, atendiendo de que ahí ya es claro en señalar que a esas autoridades de los 3 órdenes de gobierno le compete implementar esas políticas públicas de prevención. Y tú como municipio, ¿qué has hecho en temas de prevención de la violencia y la delincuencia como Estado? ¿Cuál es tu plan para el 2021, ¿no? O como entidad o como federación, ¿no? Con tu programa o tu plan para el 2021 o 2022 en temas de prevención de la violencia y la delincuencia. Y como les referí, nos hemos quedado limitados porque pues simplemente no se ha hecho ese diagnóstico, ¿no? Es decir, analizar sistemáticamente los diversos factores de riesgo en cada ciudad, en cada municipio, en cada estado, ¿no? Desde un enfoque interdisciplinario. Cuando se habla de enfoque interdisciplinario se está refiriendo a lo que es diversos profesionistas que tienen que participar, criminólogos, psicólogos, pedagogos, trabajadoras sociales, personal de seguridad pública, entre otros, ¿no? Y también la ley hace mención a lo que es propiamente las políticas públicas, ¿no? Dentro de lo que señala el artículo 256, propiamente habla de políticas públicas y que los 3 órdenes de gobierno en el ámbito de sus competencias implementarán políticas y medidas para la prevención social de la violencia y la delincuencia para personas adolescentes, que deben de incluir como mínimo la creación de oportunidades, en particular educativas, para atender diversas necesidades de las personas adolescentes, de quienes estén en peligro latente la situación de riesgo social que ameriten cuidados y protección especial. ¿Y quiénes son esas personas adolescentes que están en peligro latente o situación de riesgo? Pues como ya lo referí, aquellas personas adolescentes que no estudian, aquellas personas adolescentes que son adictas, aquellas personas adolescentes que viven en situación de calle, entre otras, ¿no? También dentro de estas políticas públicas se consideran los criterios especializados cuya finalidad sea reducir los motivos y la necesidad de oportunidades de comisión de conductas tipificadas como delitos, la protección del bienestar, del sano desarrollo, de la vida digna y del proyecto de vida, ¿no? La erradicación de los procesos de criminalización y etiquetamiento de las personas adolescentes derivados de estereotipos, prejuicios, calificativos o cualquier otras condiciones discriminatorias o peyorativas, ¿no? Y dentro de los programas propiamente señalados en el artículo 257,
También señala que los 3 órdenes de gobierno formularán los programas de prevención social de la violencia y la delincuencia en términos de las leyes aplicables, que comprendan como mínimo lo siguiente: el análisis y diagnóstico de las causas que originan la comisión de conductas antisociales en adolescentes, la delimitación precisa de las atribuciones, obligaciones y responsabilidades de todas las autoridades, entidades, organismos, instituciones y personal que se ocupan de diseños, del desarrollo, de instrumentación y evaluación de las actividades encaminadas a la prevención social del delito, y también implementar mecanismos de coordinación y ejecución de actividades de prevención. Al igual, considerar propiamente la definición de políticas y estrategias y programas basadas en estudios prospectivos en la evaluación pertinente, e implementar estrategias y mecanismos eficaces para disminuir factores de riesgo. También dentro de lo que es propiamente la familia, ¿no? Dentro de este tema de prevención sobresale lo que es la familia, lo que es el sector educativo y lo que es la comunidad. 3 participantes en el cual se deben de incluir en esos programas de prevención del delito, ¿no? Y el artículo 258 habla de la coadyuvancia de las familias, es decir, ese reconocimiento de la función preventiva de las familias, en el cual la familia es definida como la unidad central de la sociedad, encargadas de la integración social primaria de personas adolescentes, los gobiernos y la sociedad, y debe de tratar de preservar la integridad de las familias, incluidas las familias extensas y sustitutas. La sociedad tiene la obligación de coadyuvar con las familias para cuidar y proteger a las personas adolescentes, asegurando su bienestar y sano desarrollo. Y el Estado tiene la obligación de ofrecer servicios apropiados para lograr estos fines, ¿no? Y también dentro de esta participación de la familia, las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia, deben de adoptar políticas que permitan a las personas adolescentes crecer y desarrollarse en un ambiente familiar de estabilidad y bienestar. Asimismo, deben de atender mediante la aplicación de medidas especiales a las familias que necesiten asistencia social para resolver situaciones de inestabilidad o conflicto en el marco de la ley aplicable. Entonces, los adolescentes deben de crecer y desarrollarse en un ambiente familiar estable y también de bienestar, ¿no? Y hoy en día, ¿qué pasa, no? Hoy en día, atendiendo de la situación de encierro por la pandemia, pues ¿qué generó? Generó que aumentara el índice delictivo del delito de violencia familiar. Entonces, ahí no se hace ese desarrollo en un ambiente familiar sano, sino propiamente le afecta al adolescente, de que muchas veces su padrastro le está golpeando a su madre, o bien el padre está golpeando a su madre, o viceversa, ¿no? Entonces, son situaciones reales de que pues generó la pandemia esa violencia familiar o violencia doméstica, como se le denomine en algunos otros estados, ¿no? También de las autoridades de los 3 órdenes de gobierno, en el ámbito de su competencia, garantizarán que cuando no exista un ambiente familiar de estabilidad o bienestar, debido a las medidas especiales implementadas, propiamente quien debe de cumplir esa función,
pues es propiamente algunos albergues o familias extensas, que en el cual las autoridades se verán obligadas a verificar que las personas adolescentes que se encuentran en esta situación sean colocadas en ambientes familiares de estabilidad y bienestar que genere obviamente un sentimiento de permanencia, ¿no? También dentro de este tema de la familia, pues habla de esa formación de las personas responsables, de las personas adolescentes, y las autoridades de los 3 órdenes de gobierno en el ámbito de su competencia implementarán programas para brindar información y formación de madres, padres, ascendientes y de personas que ejerzan tutela o la custodia de la persona adolescente para ejercer de manera más adecuada las responsabilidades familiares, así como proveerlas de herramientas para resolver los conflictos inherentes a ¿no? Y muchas veces, ¿qué pasa? Pasa de que la madre le da responsabilidades a los adolescentes de que cuiden a sus hermanos, a sus menores, a sus hermanos menores, de que estén bajo su cuidado, cuando esa responsabilidad les compete al padre o a la madre y no a la persona adolescente, ¿no? Y también dentro de este tema, pues habla propiamente de lo que es el tema de la educación, ¿no? La coadyuvancia de las autoridades educativas en planteles propiamente de educación, ¿no? Y aquí tenemos plasmado en el artículo 263 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes el tema de la educación. Y la educación es parte esencial y fundamental de la prevención social de la violencia y la delincuencia. Las autoridades directivas de los planteles de educación, además de las responsabilidades de formación académica y profesional, promoverán que la educación que se imparta a las personas adolescentes incluya lo siguiente: promover los valores fundamentales y fomentar el respeto de la idoneidad propia y de las características culturales de la persona adolescente, de los valores sociales de la comunidad en que vive, en las culturas diferentes a la suya y de los derechos humanos y libertades fundamentales. Entonces, aquí dice promover valores fundamentales, algo que se está perdiendo, ¿no? Porque generaciones atrás sobresalían los valores que muchas veces les inculcaron desde su seno familiar y que se complementaba con la educación, y hoy en día pues todo lo contrario, ¿no? Hemos visto cuál es ese lenguaje que utilizan los adolescentes y muchas veces ya ni respeto hay ante su maestro, ¿no? De que la forma en que lo saluda o bien a algunos de sus familiares, ¿no? Pero es fundamental incluir ese tema de promover los valores, ¿no? Al igual fomentar y desarrollar en todo lo posible la personalidad y las actitudes y capacidad mental, física y artística de las personas adolescentes. Lograr que las personas adolescentes participen activa y eficazmente en el proceso educativo, desarrollar actividades que fomenten el sentimiento de identidad y permanencia a la escuela y a la comunidad, alentar a las personas adolescentes a comprender y respetar opiniones y puntos de vista diversos, suministrar información y orientación en lo que se refiere a la formación profesional, proporcionar a apoyo emocional positivo, y también reconocer, atender, erradicar y prevenir los distintos tipos de violencia con el objeto de lograr una convivencia libre de violencia en el entorno escolar, atendiendo que, como ya referí, muchas veces se suscitan ciertas situaciones o problemas entre las jóvenes y algunos son víctimas de diversos delitos o bien del bullying, y se tiene que trabajar más en esos temas, erradicar medidas disciplinarias severas, en particular los castigos corporales, y también prevenir que las personas adolescentes se encuentren en situación de riesgo.
Las autoridades directivas de los planteles de educación deben de promover que se trabajen en cooperación con los padres, con las madres, con los ascendientes o personas quien tenga la tutela o la custodia, y con organizaciones civiles a fin de promover el valor de la justicia, la observancia de la ley, la igualdad de las personas, propiciar la cultura de legalidad, la de la paz, de la no violencia en cualquier tipo de sus manifestaciones, así como el reconocimiento de los derechos humanos y el respeto de los mismos, ¿no? Las autoridades directivas de los planteles educativos deberán fomentar la adopción de políticas y normas igualitarias y justas. La de los estudiantes estarán representados en los órganos encargados de formular la política escolar, incluida la política disciplinaria, asimismo la participación en los órganos escolares de toma de decisiones. Y si bien dentro de este tema de prevención del delito, de la violencia y la delincuencia de personas adolescentes, hace mención a esa participación del sector educativo, atendiendo la situación de la pandemia y que hoy en día los jóvenes toman sus clases en línea, pues se debe de incluir también temas relacionados a, o materias relacionadas a estos temas, ¿no? Y bueno, dentro de lo que es esta normatividad de carácter nacional, le da mucha importancia a la familia, le da mucha importancia al sector educativo de que participen en este tema de prevención de la violencia y la delincuencia de personas adolescentes, ¿no? Y bueno, ya para culminar con este tema, pues también tenemos el reconocimiento de la función preventiva de la comunidad, ¿no? La función preventiva de la comunidad, en el cual también los 3 órdenes de gobierno municipal, estatal y federal, en el ámbito de su competencia, deberán coordinarse con las autoridades correspondientes para impulsar el establecimiento propiamente en caso de fortalecer servicios y programas de carácter comunitario que respondan a las necesidades, a la problemática, a los intereses y a las inquietudes especiales de personas adolescentes y que les favorezcan asesoramiento, orientación, alternativas adecuadas para hacer efectivo sus derechos humanos, incluyendo la información necesaria para sus padres y familias. También tenemos que se deben de establecer albergues o centros de alojamiento para personas adolescentes que estén en situación de mayor riesgo y vulnerabilidad, que les exponga a ser víctimas de cooptación de la delincuencia, en los que se le brinde atención médica especializada, servicios de alimentación y de orientación, con absoluto respeto a los derechos humanos, con el objeto de que se apoye para salir en situación en la que se encuentre a través de un soporte social y de los miembros de la comunidad. Asimismo, promover el establecimiento y la organización de los derechos propiamente de esos centros de desarrollo comunitario, instalaciones y servicios de creo que atiendan a las personas adolescentes y que les acerquen a la cultura, al deporte, a la participación de diversas actividades, particularmente de quienes se encuentran expuestos en riesgo social, y establecer centros de prevención, asistencia y tratamiento contra las adicciones establecidos por las personas adolescentes, en el cual se atiendan de manera integral y con absoluto respeto a los derechos humanos. Y por último, impulsar la creación de organizaciones juveniles de gestión de asuntos comunitarios que alienten a las personas adolescentes a desarrollar proyectos colectivos y voluntarios a favor de la comunidad, en particular proyectos cuya finalidad sea prestar ayuda a las personas adolescentes en situación
de mayor vulnerabilidad o de mayor riesgo, ¿no? Y bueno, esto es lo que señala la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en lo que engloba prácticamente este tema y que incluye la participación de la familia, del sector educativo y de la sociedad para garantizar esa prevención social de la violencia y la delincuencia de las personas adolescentes. Como lo referí hace un momento, en lo que viene plasmado en las directrices de RIAD, pues también hace mención a la familia, a la comunidad, al sector educativo, y por eso yo les decía, directrices de RIAD prácticamente son las bases para que hoy en día tengamos esa normatividad de carácter nacional en nuestro país y que sea esta Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, que en su apartado, en su libro quinto, hace mención a este tema de prevención social de la violencia y la delincuencia para personas adolescentes, y que en temas generales, en temas de prevención, de la prevención social de la violencia y la delincuencia, pues tenemos esa ley general en la cual, como ya lo referí, consta de 30 artículos y está vigente desde el 2012, siendo sus últimas reformas el 4 de mayo del 2021, en el cual establece propiamente lo que es el tema de la prevención social de la violencia y la delincuencia en un aspecto social, en un aspecto comunitario, en un aspecto situacional y en un aspecto psicosocial. Al igual, también hace mención a lo que es cuáles son esas funciones del secretariado ejecutivo, ¿no? En el cual ese secretariado ejecutivo pues debe de elaborar la coordinación con las demás instancias del Sistema Nacional de Seguridad Pública y también conocer de esas propuestas del contenido del Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, que se deben de aplicar estos programas a nivel federal con tal de disminuir el índice de violencia y delincuencia de personas adolescentes, ¿no? También se habla de ese Centro Nacional de Prevención del Delito y Participación Ciudadana, que también viene plasmado en esta Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Se habla de esas comisiones permanentes de prevención del delito y participación ciudadana. Hace mención también a los programas, al Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, de esa participación de la ciudadanía y de la comunidad. Y bueno, es una normatividad que lo cuenta con 30 artículos, pero contiene lo esencial, lo básico, para conocer ampliamente este tema, que es propiamente de prevención social de la violencia y la delincuencia en general, ¿no? Que lo debemos de diferenciar porque la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia de Adolescentes, en su libro quinto, ha plasmado propiamente entre adolescentes, y en esta Ley General, pues como su nombre lo dice, Ley General para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia, va para el sector en general, adulto, todas las personas adultas. En cambio, adolescentes, en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes. Y bien, con esto, pues termina el desarrollo termino este tema, y también la presentación de las diapositivas. Gracias. Escucharé algunos comentarios, algunas preguntas de que tengan tengan a bien preguntar, y bueno, dejaré de compartir pantalla y regresamos otros minutos para saludarlos desde sus hogares, y veo si hay alguna pregunta. Para los que tengan alguna pregunta, pueden ponerla en el chat o levantar la mano para activarles el micrófono. Sí.
Bueno, aquí tengo a Jamie Esmeralda, hace referencia, tengo una pregunta en cuanto a la resistencia. Jamie, ¿puedes realizar la pregunta? Miguel. Sí. Si pudiera, por favor, la persona que comentó la maestra, ponerla en el chat o me indique levantando la mano aquí en Zoom para poder habilitar el micrófono si tiene alguna pregunta. O cualquiera de los participantes. Gracias. Ahí la acaba de poner aquí acaba de poner la pregunta, ¿cuál es su opinión respecto a que los cerezos o corporaciones piden antecedentes de los antes adolescentes cuando ya están internos en cerezo? Bien, debemos de tener claro de que a partir del 2016 entró en vigencia la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en la cual plasma en el artículo 37 habla de estos registros de personas adolescentes que han cometido delitos, ¿no? Inmediatamente que una persona adolescente es detenida, es canalizada a una área que se llama área de Plataforma México o área de ahí, donde se le toman datos personales y también datos en relación al delictivo que cometió. Ahí ya queda plasmado dentro de esa plataforma que es Plataforma México, ¿no? Y ahí va a permanecer. Más sin embargo, cuando se determine una resolución, una sentencia para esa persona adolescente, sea absolutoria o sea condenatoria, se le tiene que hacer las respectivas modificaciones a la plataforma para posteriormente su abogado defensor debe de realizar las gestiones para que sea modificada ese registro, atendiendo de que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en el artículo 37 habla de estos registros, señalando los antecedentes y registros relacionados con personas adolescentes metidas a proceso o sancionadas conforme a la ley podrán ser utilizados en contra de la misma persona en otro juicio derivado de hechos diferentes, ¿no? Si la persona adolescente fuera absuelta mediante sentencia firme, el registro de los antecedentes se van a destruir transcurriendo 3 meses contados desde que la sentencia quedó firme. Antes del vencimiento de este plazo, la persona adolescente o su defensor podrá solicitar que estos registros se conserven íntegramente cuando consideren que su conservación sea en beneficio. Si el caso se resuelve mediante una salida alterna, el registro relacionado se va a destruir a los 2 años después de haberse cumplido con el acuerdo reparatorio o plan de reparación de la suspensión condicional del proceso. Pasados 3 años del cumplimiento de la medida de sanción impuesta o extinguida la acción penal, las causas previstas en esta ley se destruirán todos los registros vinculados a proceso legal. No obstante, lo dispuesto en esta norma, los registros que contengan las sentencia se van a preservar, salvaguardando en todo caso la información sobre datos personales de las partes, peritos, testigos en el proceso. Entonces, inmediatamente de como le referí, si una persona comete un delito va a quedar registrado dentro de esa plataforma México, se tiene que ir actualizando esa información a través de los diversos acuerdos o bien resoluciones que le envían copia tanto a la autoridad administrativa de los centros especializados como adolescentes, como también a la Secretaría de Seguridad Pública. Entonces se registran los datos y para que desaparezcan, la gestión la tiene que hacer directamente la persona adolescente
o bien su abogado defensor, en el cual le va a solicitar al juez que le remite un oficio a lo que es la Secretaría de Seguridad Pública o bien la autoridad administrativa de los centros especializados para que por su conducto hagan la respectiva anotación, es decir, se va a agregar esa observación que con tal fecha obtuvo su libertad absoluta y que atendiendo a lo que establece la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal, esos registros deben de desaparecer bien a los 3 meses, a los 2 años o a los 3 años. Y como también le referí, en esta Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en el artículo 156 de la ley, hace mención a ello de que a este tema de reincidencia, señalando que para la determinación de las medidas de sanción, las personas adolescentes no se cumplirán las disposiciones relativas a la reincidencia y no podrán ser en ningún caso considerados delincuentes habituales. Y si alguna persona adolescente comete un delito en el 2000, cometió un delito en el 2019 y nuevamente en el 2021 vuelve a cometer otro delito, pues no se le va a considerar esos información o esos antecedentes. ¿Por qué? Porque la ley es clara que tratándose de personas adolescentes no se consideran antecedentes penales, más sin embargo, como servidores públicos o como personal propiamente que trabaja en Plataforma México o en el área de SAID, los identifican porque desde el momento en que le fueron canalizados a su área, pues vieron de que esa persona adolescente tenía un tatuaje en el cuello, de que esa persona adolescente tenía alguna cicatriz y que ustedes también muchas veces si vuelve a ingresar a un centro especializado en adolescentes lo van a identificar, ¿no? Mas sin embargo, atendiendo lo que señala la ley y atendiendo el principio de secrecía o de confidencialidad, ustedes nada más deben de saber de que esa persona ingresó anteriormente, ¿no? Pero tampoco no puede salir a la luz toda esa información anterior, ¿no? O pasada, ni tampoco el CAL o Ministerio Público especializado en adolescentes que está integrado de investigación para esa persona adolescente como probable responsable de delito, no va a tomar información ni tampoco va a referir de que ese adolescente en el 2019 estuvo sujeto a proceso penal o cumpliendo alguna medida cautelar o alguna medida de sanción por hechos anteriores, ¿no? Porque nos debe de quedar claro de que ellos, los adolescentes, están en una etapa de desarrollo y queda descartado esos temas de antecedentes penales, ¿no? A diferencia de los adultos que ahí sí se considera, ¿no? Entonces, si un adolescente teniendo 17 años cometió el delito de robo, ¿no? Y cumple los 18 y vuelve a cometer el delito de robo, ingresa a un centro penitenciario de adultos, pues sí, la plataforma va a arrojar ese antecedente, pero es nada más para efectos propiamente administrativos, pero no propiamente de aspectos ya de que el abogado defensor o bien el Ministerio Público lo va a hacer alusión en una audiencia, ¿no? Atendiendo de que, como ya lo referí, no se considera la reincidencia, ¿no? Bien, ¿alguna otra pregunta? Espero que les haya quedado claro, Jamie, Esmeralda. Bien, si alguien más tiene alguna pregunta. Saludos, Roxana, Rogelio.
Parece que ya no hay más preguntas, licenciado Alberto. Ok. Agradecerle a usted, maestra Elsa Gómez Carreño, en nombre del Gobierno del Estado de Baja California Sur y de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión de Consolidación, Evaluación y Seguimiento del nuevo Sistema de Justicia Penal, por darnos de su valioso tiempo a la impartición de este curso. De igual manera, presento asimismo a mis compañeros de trabajo, licenciado Arturo Aguayo, Amau, Miguel Terán, Erika Camacho, así como también al licenciado G.U. Fernando Vázquez Sabín. Muchas gracias y que tenga excelente tarde. Muy amable, maestra, por su impartición. Gracias, se lo agradecemos. De nada, gracias. Quedo a sus órdenes, licenciado Alberto, licenciada Erika. Y bueno, a cada uno de ustedes les mando un abrazo. Cuídense bastante y bonita noche, descansen. Y nada más, yo exhorto a que si están presentes criminólogos, psicólogos, pedagogos, trabajadores sociales, este es un tema a futuro y necesitamos diseñar esos programas de que sean ya una realidad. No lo digo a corto plazo, sino a mediano plazo o a largo plazo, ¿no? Que descansen, buenas noches, hasta luego, licenciada Erika, adiós, licenciado Alberto, Muy amable. un gusto verlos, hasta luego. Gracias, maestra, buenas noches. Hasta luego.